Hola, soy el profesor Quijano Urbano Pedro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 16 del curso de aritmética. Bien, vamos a definir las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son básicamente los llamados promedios, los diversos promedios. Sea un conjunto de datos, sean los datos, dato 1, dato 2, n datos. De esos n datos vamos a definir el primer promedio, llamado media aritmética, o simplemente promedio de estos datos X. Media aritmética de los datos X. Se obtiene sumando todos los datos, la suma de todos los datos, dividido entre el total de datos, o sea, el promedio usual. Y su notación es con una raya en la parte superior. Por ejemplo, si tenemos tres datos, estos datos pueden ser número de hijos que tiene una familia, datos X, número de hijos. Puede ser el dato 1, un hijo, dato 2, 0 hijos, dato 3, 3 hijos, para esos tres. Entonces, el promedio de esos tres datos sería la suma de 1 más 0 más 3 entre 3, que sería 4 tercios. Notar aquí que en este caso el promedio no resulta una cantidad exacta de hijos. Entonces podemos cambiar de variable. Puede ser, por ejemplo, otra variable. Podría ser los puntos que se le adiciona a tres exámenes, 1, 0 o 3. ¿Cuál es el promedio de esas adiciones? Sería 4 tercios. Es el promedio. Si a los datos X se le suma a cada dato una cierta cantidad, el promedio queda aumentado en esa cantidad. O sea, se cumple siempre. Se cumple que si tenemos los datos X, que son X1, X2, X3, hasta Xn, a estos datos se le suma una misma cantidad, será X1 más C, X2 más C, hasta Xn más C. Si queremos hallar el promedio de todos los datos sumado a una misma cantidad, va a resultar el promedio de los datos originales más la constante, se cumple siempre. Y también si se multiplica a cada dato, análogamente se tiene que, si se saca el promedio de esos nuevos datos multiplicados por una constante, sale multiplicado el promedio anterior por esa constante. Promedio número 2, llamado media geométrica. Media geométrica. La media geométrica de los datos X. La media geométrica de los datos X es igual al producto de todos los datos, el producto de todos los datos, y le sacamos la raíz de índice, el número de datos que aparece, en este caso n. Por ejemplo, si tenemos los datos X, que son 1, 2 y 2. Tres datos. Queremos hallar la media geométrica de esos datos X. Será la raíz cúbica del producto de 1 por 2 por 2. En este caso sale la raíz cúbica de 4. Es la media geométrica. Bien. El tercer promedio, llamado media armónica.
La media armónica es denotado como MH, usualmente. ¿A qué es igual la media armónica de los datos X? Viene a ser la cantidad de datos entre la suma de las inversas de cada dato. Ya está. Por ejemplo, si tengo 3 datos, los datos X, que son 1, 2, 4, entonces la media armónica de estos datos X será 3 entre 1 sobre 1 más 1/2 más 1/4. El resultado vendría a ser la media armónica de esos 3 datos. Bien, continuando. La mediana. La mediana. La mediana está denotado como ME. Esto es para datos ordenados. Supongamos que sean los datos X, X1, X2, previamente ordenados, datos ordenados, ya sea creciente o decrecientemente. Entonces, la mediana de estos datos X viene a ser, es el término central. Es el término central de esos n datos. Puede haber 2 centrales. Si hubiese 2 centrales, la mediana viene a ser el promedio de esos 2 centrales. Por ejemplo, sean los datos X. Dato 1, 1, 1, 3, 4, 6. En este caso tenemos 5 datos. ¿Cuál es el dato central? El 3. Entonces, la mediana vendría a ser 3. Si tengo otros datos Y, que sea 1, 3, 4, 5 y 5. En este caso tenemos 6 datos. Los datos centrales son 2, el 3 y el 4. Entonces, la mediana de estos 6 datos sería el promedio de 3,4. O sea, 3 más 4 sobre 2. 3,5. Viene a ser la mediana. El siguiente, o la siguiente medida de tendencia central sería la moda. Para hallar la moda de los datos que aparecen, se observa la mayor cantidad de datos que se repite. Es decir, la moda viene a ser el término que más aparece. Es el término que más aparece. Por ejemplo, si tenemos los datos X, que son 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. De esos datos, ¿qué término o qué dato se repite más? En este caso, el que se repite más es el 2. Por lo tanto, la moda de estos datos X vendría a ser 2. Ahora, puede ocurrir de que haya un empate de datos. En ese caso, habría 2 modas. Y entonces el conjunto de datos sería bimodal. También puede haber un triple empate. Tendríamos 3 modas y así. Bien, entonces con esto hemos terminado las medidas de tendencia central. Ahora vamos a definir 2 medidas de dispersión para un conjunto de datos. Sean los datos X, que son X1, X2, n datos. Para esos datos tenemos
la varianza de esos X datos. La varianza. La varianza de esos X datos se obtiene sumando la diferencia de cada dato con respecto a su promedio al cuadrado, la suma de todas esas formas. Entre el total de datos que son n. Por ejemplo, si tengo los datos X que son 1, 1, 3 y 6, tenemos 4 datos. Queremos hallar la varianza de estos 4 datos. Para ello necesitamos calcular antes el promedio. Entonces fácilmente acá el promedio de estos datos es la suma entre 4, o sea 5 más 6, 11 cuartos. 11 cuartos. Es el promedio. Entonces la varianza de estos 4 datos sería 1 menos 11 cuartos al cuadrado más 1 menos 11 cuartos al cuadrado más 3 menos 11 cuartos al cuadrado más 6 menos 11 cuartos al cuadrado entre 4. Este valor vendría a ser la varianza de esos datos X. Bien. Ahora la desviación estándar de los datos X. Viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Desviación estándar. La desviación estándar de los datos X no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Listo. Por si acaso, la notación de la varianza de X suele denotarse también como la letra sigma al cuadrado de X. Notación. Y la desviación estándar de X vendría a ser, la raíz cuadrada vendría a ser sigma de X solamente. Ahora, tenemos las siguientes propiedades. Se cumple siempre. Se cumplen las siguientes propiedades. Si a los datos X se le suma o se le resta una misma cantidad, entonces la varianza no cambia, no varía. Si a los datos X se le multiplica por una misma cantidad, entonces la varianza anterior o la varianza original queda multiplicada por la constante al cuadrado. Son las propiedades de la varianza. Por ejemplo, si tengo estos datos X que son 1, 1, 2 y 2, supongamos eso. A estos datos, si se le multiplica por 3, tendría 3, 3, 6, 6. Entonces, la varianza de estos nuevos datos vendría a ser 3 al cuadrado por la varianza de los datos originales. Listo. Con esto terminamos la parte teórica.